Ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Rodolfo Julián y esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional, compartiendo micrófonos con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo? Un gusto saludarte nuevamente, transmitiendo totalmente en vivo esta noche para platicar con ustedes algunos temas bastante polémicos que sabemos que les van a interesar. Los invitamos a que sigan compartiendo, a que sigan dándole like y suscribiéndose, así como a participar con sus comentarios, que son los que generan los temas que nosotros abordamos gustosamente aquí para ustedes. Bienvenidos, esto es Equilibrium. Así es, Carlos, no olvidar esa parte. Ya están aumentando cada vez más las personas que nos siguen por YouTube, por Facebook. Agradecemos ahí que les den like a los videos, que nos sigan, que se vuelvan parte de esta comunidad. Equilibrium Foro, Foro Equilibrium, ahí buscándolo en YouTube y en Facebook. De todos aquí les ponemos los enlaces para que puedan ahí seguirnos. Y bueno, esta semana, como estamos comentando off record, traemos varios temas, traemos casi 6 temas y bueno, nada más podemos abordar 3 temas esta noche, pero en la siguiente misión, pues bueno, vamos a abordar los demás temas, Carlos. ¿Te parece que comencemos? Adelante, por favor, platícanos cuál es el primer tema. El primer tema de la noche. Jorge Ramos confronta a Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Como sabes, días pasados fue el periodista internacional que es mexicano, pero que está en Univisión en Estados Unidos, Jorge Ramos, a hablar con Andrés Manuel López Obrador sobre los compromisos que ha hecho y no se han cumplido. ¿Qué tal? ¿Cómo viste esta parte? ¿Cómo te pareció esta intervención? ¿Qué opiniones te deja? La mañanera del día 5 de julio, hace apenas 2 días, Así es. bastante airada la participación de Jorge Ramos, periodista de Univisión, en la mañanera donde aborda e increpa directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acerca de los índices de violencia que continúan siendo alarmantes dentro del territorio nacional. Por ahí, en estos últimos días se han suscitado graves atentados contra civiles y contra personal de la Guardia Nacional, por citar algunos en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Y bueno, por ahí Jorge increpaba al presidente acerca de la cifra y de este discurso que continúa citando el presidente Andrés Manuel sobre que hay gobernabilidad, que hay tranquilidad en el país, que hay paz. Y bueno, el argumento de Jorge era que tenemos en promedio cerca de 100 muertes o casi 100 muertes de mexicanos al día en promedio actualmente. Entonces le decía, su estrategia de abrazos, no balazos, ha fracasado rotundamente y lo instaba a que él eh, aceptara esta situación. Y bueno, pues ahí el presidente de alguna forma minimizó, citaba que tenía otros datos, a lo que Jorge Ramos mencionaba que eran datos que había sacado de las propias estadísticas del gobierno federal. Bueno, sabemos que el presidente Andrés Manuel no le gusta ser cuestionado directamente, mucho menos en su foro, en su show matutino, donde él comparte desde su perspectiva cuál es la vigencia o cuál es el estar actual de la situación en los diferentes rubros. Y bueno, pues ahí se lleva un encontronazo fuerte que ha suscitado un revuelo importante en los medios nacionales, Rodolfo. Citaba, no le gusta ser increpado, me parece que se sale por la tangente en varios de estos cuestionamientos. Citaba que son herencias de gobiernos anteriores, que no se puede en el corto tiempo, entre paréntesis, porque sabemos que ya cumplió 3 años, está por cumplir 3 años de gobierno al frente, Andrés Manuel. Y bueno, pues en base a esto se genera una dinámica de confrontación ahí entre los partidarios, seguidores de Andrés Manuel López Obrador y la contraria política. ¿Qué opinas tú, Rodolfo? Pues mira, muchas conclusiones, muchos análisis de este tema. Jorge Ramos es una persona súper preparada, un mexicano muy exitoso en el periodismo, pero
parece muy provocativa su postura. Evidentemente hay que cuestionar el trabajo que está haciendo cualquier gobernante, eso está, para dar resultados, pero complicado el tema de que de ese cuestionamiento. Este, no lo veo muy propositivo. Al final, el periodista también debe buscar ser propositivo, Carlos, porque señalar es bien sencillo, pero al final veo en Jorge Ramos los cuestionamientos que hacía López Obrador en el 2002, en el 2006, en el 2000, y ahorita pues vemos que no es tan sencillo hacer las cosas ya en el gobierno. Entonces, cuando alguien opina y critica sin una base de propuestas, pues bueno, no le veo mucho valor, más bien el valor agregado que le veo es rating para su noticiero, rating para su trabajo, y pues al final Jorge Ramos, respetablemente su carrera periodística, pero él no decidió estar combatiendo hombre a hombre con los mexicanos aquí con nosotros. O sea, es muy fácil opinar desde el privilegio en Miami sobre que están haciendo lo mal los mexicanos cuando tú no estás aquí enfrentándose a esas situaciones. Con todo esto, no eximo a López Obrador de que pues hizo muchas promesas que no se han cumplido. Él dice, ya se detuvo la curva ascendente de los homicidios y pues sí, le demuestran que se han detenido como la dejó Peña Nieto, pero al final no han bajado. Al final no ha habido un resultado donde se empiece a ver que bajen los índices de homicidios. Y también el otro tema que trataron fue el tema del manejo de la pandemia. Igualmente hubo muchas críticas, pero al final en el mundo, ¿quién trabajó, quién controló la pandemia de la mejor manera? Ni las mejores naciones de primer mundo, como Inglaterra, Estados Unidos, España, Francia, Italia, todos sufrieron estragos bien importantes. O sea, ¿cómo saber cómo enfrentar la pandemia? Mucha gente de los grupos políticos contrarios al presidente critican su manera de enfrentar la pandemia, pero ¿cómo se debió haber enfrentado? La verdad es que, como dice López Obrador, desde una muerte es lamentable, tanto en homicidios como en el tema del coronavirus, pero pues no se pueden evitar. Lo que sí se podía evitar es que se colapsara este país. Si recuerdas, Carlos, el año pasado, aquí en la Perla Tapatía, cómo se estuvo este, llenando el cuello de botella en los hospitales, en la Ciudad de México no se diga, videos de personas que ya no alcanzaban a atender de que estuvo a tope la atención. Pero también ahí entra la parte ciudadana, pues que al final no fuimos y categóricos en seguir las reglas de la sana distancia y de no ir a lugares donde hubiera mucha concurrencia de gente. Y bueno, creo que todos los temas que aquí se hablan son culturales y evidentemente tenemos que hacer algo como nación. Y bueno, yo no veo ni propuestas ni del periodista experimentado Jorge Ramos, ni de Andrés Manuel López Obrador. Es un enfrentamiento donde hay mucho rating, donde hay mucha polémica porque un periodista con una gran preparación cuestiona al presidente y el presidente al final también con bases contesta los argumentos, pero al final pues queda en eso, queda en rating político y yo no le veo que sume ni en el periodístico ni en lo político, Carlos. Sí, bueno, totalmente en cuanto a la postura del presidente, me parece que sí le falta un poquito de humildad para saber reconocer que los números, las estadísticas que se están presentando actualmente no son los que se esperaba. Él cita textualmente que les está costando trabajo frenar este tema que trae por ahí una ligera contracción. Habla de un 3% únicamente en el tema de los homicidios dolosos, culposos. Sin embargo, sí, discrepo un poco en este caso de tu postura, Rodolfo, en el sentido de que el trabajo del presidente, quien se decía dueño de todas las soluciones durante su campaña política en los pasados encontronazos o disputas gubernamentales para la presidencia, él decía que una vez él llegara a Los Pinos, pues situaciones que hacían pensar
que tenía una estrategia específica, puntual y probada o muy productiva para cada uno de los rubros que abordaba. Citaba el tema del combate a la corrupción, citaba el tema de reducción de pobreza, el tema de salud, el tema de seguridad. Bueno, en cuanto al tema de seguridad, el presidente asevera que durante su gobierno no se han formado nuevos cárteles. Bueno, eso es de aplaudirse, pero ¿qué estás haciendo con los temas que ya venían? Vaya, él cita que son problemas que son heredados de gobiernos anteriores, sin embargo, eso no lo exime de tener que tomar cartas en el asunto y poder empujar. Se citaron en diferentes momentos durante su gestión ya, por ejemplo, la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán hace algunos meses, ya más de un año me parece, donde se le cuestionaba fuertemente si tenía alguna situación de pacto, que fue muy criticado, donde él decía que no era prioridad en su gobierno el capturar capos, que tenía otras prioridades. En cuanto al tema de la violencia, me parece que la estrategia, si bien la ha implementado y se ha derogado hacia abajo, su postura no ha sido lo efectiva que él hubiera pensado. Hay muchas situaciones, sabemos que el presidente ha abordado directamente algunas áreas de la delincuencia organizada, como es el tema del huachicoleo, del robo de combustible, donde sí, en efecto, cayeron personas que estaban al frente de las organizaciones delictivas en esta línea, pero hay otras en donde no se ve el avance. No sé si tendrían que replantearse cuáles son las estrategias que están implementando y replicar las que pudieran haber tenido una mejora o alguna situación de mejora en cuanto a la productividad o a la eficiencia de la estrategia en cuanto a seguridad. Sobre el tema de pandemia, bien citas y comparto totalmente contigo la idea. Ninguna nación estaba preparada, no había un antecedente contemporáneo sobre cómo manejar una situación como la que se vivió y se sigue viviendo y se sigue padeciendo en base al COVID-19. Y bueno, me parece que también es un tema cultural, es un tema de responsabilidad civil, donde los propios ciudadanos tenemos una necesidad de continuar con nuestras vidas, pero no arriesgando ni poniendo por delante temas que no son totalmente necesarios, vaya. Se habló muchísimo acerca de los negocios que han venido a la baja, muchos negocios, muchos emprendedores que han perdido inversiones millonarias. Sin embargo, el tema de la salud tiene que abordarse de una forma inteligente, tiene que generar de alguna forma algunas salidas o algunos caminos para estos empresarios que finalmente también soportan o dan empleo o generan parte de la derrama económica, Rodó. Sí, mira, en este tema de la violencia, de los homicidios, mi lectura es la siguiente y conectándolo con el tema de los perfiles de los candidatos, algo que hemos hablado mucho en estas emisiones. Andrés Manuel López Obrador, su perfil más vendido es el de honestidad, pero puedes tener al más honesto que no te haga nada. O sea, al final, si no sabe gestionar los indicadores, ¿y qué es gestionar los indicadores? Es construirlos. Si no tienen una verdadera experiencia empresarial o gubernamental para construir indicadores y lograr resultados con base en un seguimiento real, pues no van a hacer nada, porque al final es como el técnico de fútbol que le dice a sus muchachos, salgan a ganar. Oiga, sí, pero ¿cómo nos formamos? 4-4-2 o 5, ¿quién va a hacer los pases? ¿Cómo vamos a jugar? Entonces, pareciera que con buenas intenciones quieren atacar los indicadores y yo no he escuchado nunca de un político que diga, bueno, este es el 100%, estamos hablando contra un año pasado de tanto, el gran grueso de los homicidios son en este rubro, en este podemos bajarle, que construyeran un indicador de avance en la seguridad. No hay un seguimiento como tales. Salgan policías, salgan procuradores, hagan bien las cosas, échenle ganas. El clásico argumento de echarle ganas y de hacer las cosas bien, pero sin un direccionamiento construido. Y eso jamás se va a dar porque la experiencia de
gobernantes no se da de esa forma, con un perfil de gestión, ya sea administrativa, empresarial, simplemente son expertos en las campañas y pareciera que nuestro presidente sigue en campaña desde hace 18 años y los resultados, pues bueno, se dan por buenas intenciones, pero no por una construcción de indicadores, Carlos. ¿Qué opinas tú? Sí, sí, Rodolfo. Mira, en otras naciones donde de repente es un poco necio citar referencias extranjeras, eh, pero sí hay ejemplos donde se puede interpretar que el camino para construir esos resultados que mencionas, pues tiene que ver con la falta de oportunidades, con la pobreza extrema, con el tema de educación, con el tema de desempleo. Si empiezas a atacar y a avanzar en esos rubros, pues evitas que se siga alimentando o acrecentando las bases de las estructuras de delincuencia organizada, vaya. Me parece que sí, en efecto, hay figuras que no están generando un adicional, como él dice, un nuevo cártel, como él citaba, que es algo para señalar para bien dentro Hay de sus. disculpa que te interrumpa, sí, no se han formado nuevos cárteles porque los actuales se están fortaleciendo, ¿no? Sí, bueno, a eso es a lo que iba. Si tú revisas cuál es la percepción de los cárteles de antaño, ha venido una transformación, una mutación, un nuevo reacomodo dentro de los territorios, dentro de los negocios que administran estas organizaciones. Y bueno, incluso los nombres de los más buscados por agencias internacionales no son los mismos o no suelen ser los mismos. Algunos han sido abatidos, otros han sido encarcelados, extraditados. Sin embargo, la estructura me parece que el avance o el caminar hacia el objetivo de reducir los índices de violencia, pues tiene que ver también con otros sectores o con otras pautas de su gobierno que también ha quedado mucho a deber. Creo que Andrés Manuel busca escudarse un poco en el tema de la pandemia para minimizar o solapar el resultado en estos otros rubros que para mi criterio, y no soy un experto, tienen mucho que ver con las bases, los semilleros o las fuerzas básicas de nuestros jóvenes que se incorporan, de personas que no tienen oportunidades, que no encuentran empleo en el mejor de los casos y no está bien tampoco deciden emigrar hacia otros países, hacia otras localidades, otros estados donde tengan más oportunidades, precisamente porque hay territorios donde están totalmente manipulados y gobernados por las delincuencias organizadas. Entonces, creo que el presidente que tiene un equipo de profesionales que lo están asesorando todo el tiempo, tendría que encaminar y alinear una estrategia que considerara estos puntos, Rodo. Mira, yo como concluyo ya este tema, Carlos, imaginemos que tienes una empresa de ventas y tienes a tus, sí me escuchas, ¿verdad? Ya tuve ahí Sí. un pequeño fallo. Este, tienes una empresa de ventas y tus dos indicadores son seguridad y salud. No le vas a decir a tus vendedores, pues salgan a obtenerme seguridad y salgan a obtenerme salud. Digo, hablando que seguridad y salud fueran unos productos. Y te quedas sentado desde la mañana hasta en la tarde esperando a ver qué pasa. Pues obviamente no, tienes que ir a tocar los puntos donde encuentres cómo construir la seguridad y bajar los indicadores en el tema de homicidios. Como dice López Obrador y como es muy hábil para hablar correctamente y no echarse la gente encima, ninguna muerte debería darse. Pero al final son números duros, fríos, que debes irlos bajando como tal, como un número, como estadístico, y ya los vas encontrando con base a una realidad que representan. ¿Cuáles son los homicidios que más se están dando? ¿Cómo podemos disminuirlos? Así disminuyas uno o dos homicidios, pero de una manera construida y planeada, va a hacer que orgánicamente vaya creciendo esa parte. Y en el tema de salud igualmente. Muy experto en epidemias el señor López Gatell, pero al final una estructura, una estrategia estructurada, ya bajada por hospital y por ciudad, pues como tal no hubo. Hubo recomendaciones, hubo no salgas de tu casa, usa el cubrebocas, pero No lo ya uses, indica también va, no sirve para nada. exactamente que eso fue al principio y una de las cosas que cuestionó Jorge Ramos, pero no hay un seguimiento puntual de actividades que nos den éxito.
sin en cambio en los países más desarrollados, aunque también fue un fracaso el tema del manejo de la pandemia, pues sí hay acciones más estructuradas. Entonces, ¿qué me quedo de este tema? ¿Qué concluyo con este tema? Bien, que Jorge Ramos y que haya periodistas que se puedan enfrentar verbalmente hablando al presidente y que no sean 100% paleros de su trabajo, pero también buscar una parte propositiva. Y Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, ya que deje la demagogia y que ya realmente se reúna con expertos que puedan construir estos indicadores. A lo mejor un líder no tiene que saber de todos los temas, pero sí poner a la gente correcta y gestionar adecuadamente. Entonces, qué bueno que se dio este tema, qué bueno que se levanta otra vez polvo con estas situaciones, porque al final debería ser lo básico que debe tener una persona, seguridad y salud, Carlos. Totalmente de acuerdo. En episodios anteriores, Rodo, mi comentario de cierre es el siguiente. Hemos cuestionado mucho la labor del presidente, de su gabinete, de sus candidatos, incluso de su pasado. Yo creo que no todo es malo. Yo creo que sería necio de nuestra parte polarizarlo o vendernos a una postura amarillista. Sin embargo, hay situaciones que son muy necesarias que la misma sociedad le pide cuentas. Insisto, el presidente duró 12 años en una crítica brutal y directa contra los candidatos y los presidentes que llevaron la silla presidencial y la banda presidencial en el pasado. Y hoy día me parece que contrario a ese Andrés Manuel aguerridísimo que le citaba, no pasa nada en el país si no es autorizado por el presidente, no es que el presidente no tenga injerencia. A mí me parece que tuvo 12 años de preparación, tuvo mucho tiempo y hoy día se enfrenta a una pandemia, pero hay otros temas que con pandemia o sin pandemia pues siguen estando en el ojo del huracán y con indicadores que no representan una mejora sustancial. Él hablaba en el tema económico de un incremento de 4% sostenidos anualmente y bueno, pues no ha existido tampoco en la parte económica. Mi comentario es el presidente debe abordar con humildad y debe abordar con madurez cuando le afrontan números que citaba este periodista Jorge Ramos había obtenido de los propios datos del presidente. Entonces, si tú al frente de un país, de una nación donde expones datos duros, porque los datos son fríos, no tienes control y conocimiento total sobre lo que estás haciendo de dominio público y te excusas diciendo que son datos distintos. Aquí el punto es cómo debió contestar el presidente, no como minimizando el tema, debió aportar con seriedad, con gallardía. Esta es la estrategia, así vamos, para allá vamos y estas son las pautas que estamos manejando. Esa es mi perspectiva. Y por parte del periodismo, en efecto, ese foro de la mañanera se constituye esencialmente de personas, de periodistas que usualmente le permiten al presidente estar cómodo dentro de las respuestas que él cita y todos aquellos que se dan la valentía de increparlo en alguna situación siempre levanta polvo y siempre hay una tangente por donde salir por parte de nuestro presidente Andrés Manuel. Sí, ser propositivos sería un tema importante, hacer un comparativo probablemente con temas de otros sexenios o de otros países y también por parte del presidente tomar con más seriedad y evitar dar el manotazo o descartar o desvalorizar los cuestionamientos que le hace la gente, porque finalmente para eso es, él creó ese foro justo para eso, para rendir cuentas. Ese es mi comentario de cierre para este tema, Rodó. Muy bien, pues yo creo que el tema de Andrés Manuel nos va a durar muchos años, así es que pasemos al tema siguiente. Uf. Aborto legal en Hidalgo. ¿Pero en qué sentido? Carlos, ya el aborto como tal está permitido en todo el país, pero tenemos
varios tipos de legislación. La más o primaria o la que ya está en todos lados es cuando es por violación o por tema de salud para la madre de la criatura que está formándose. En otros lados también por el tema de que venga el feto con alguna enfermedad o con alguna situación de riesgo. Principalmente ese es el aborto que se permite por el tema de la violación y por el tema de la salud, tanto pues de la madre principalmente. Pero ya hay 3 estados que sí permiten el aborto por decisión. Esos pañuelos verdes pro vida, perdón, pro decisión, que dicen que el cuerpo de la mujer pues debe ser de ahí debe tomar la decisión la mujer. La Ciudad de México, Oaxaca y ya este mes de julio Hidalgo se une a esta parte y probablemente más estados se puedan ir uniendo a esta legislación. Un tema de toda la vida, Carlos, el aborto debe permitirse, no debe permitirse. Ya se puede hasta la semana número 12 tomar la decisión de abortar en Hidalgo. Tus comentarios, Carlos. El rodo es un tema bastante delicado, hay diferentes aristas, diferentes criterios para abordar un tema como el aborto. Sin lugar a dudas, el tema de la libertad para decidir sobre su cuerpo debe ser no solamente de las mujeres, sino de cualquier ser humano, de cualquier persona. Es muy importante que tengamos esa pauta o esa libertad y que sea con todas las garantías que nos pueda brindar los servicios de salud y que no sea en un contexto ilegal que genera en cierta forma más pérdida que control, que creo que es desde la perspectiva conservadora, provida, lo que se pretende conservar o arraigar o defender. El tema está ahí abierto, es un tema muy, muy de perspectivas, de criterios, de ideas, de creencias, de valores. ¿En qué momento se considera una vida al feto? ¿Después de cuántas semanas ya se considera una vida? ¿En qué momento es válido o no es válido interrumpir un embarazo? Es decisión de quien porta en su vientre a este producto o a este feto, este bebé. El contexto obviamente tiene mayores eh, posibilidades de verse afectado versus la opinión pública. Sin embargo, al final del día, quien debe decidir eh, previo a un consentimiento médico sobre la viabilidad para practicarse un legrado, un aborto, una interrupción, para evitar que haya un riesgo de que la madre también sea víctima en una plancha, en una clínica clandestina. De ahí es que se defiende, de ahí es que se empuja y se manifiestan las mujeres en pro de que se les permita tener una decisión y el respaldo por parte de las instituciones de salud pública y privada, que no sea perseguido. Ese es mi comentario de apertura, Rodolfo. Carlos, por mi parte, siempre está el cuestionamiento sobre cuál es el derecho más fundamental de cualquier ser humano, y pues es el derecho a la vida. ¿En qué momento nos permite la vida decidir sobre otra persona? Entiendo en el tema de las malformaciones, pues que digo, al final va a ser complicado para ese bebé, a lo mejor nace y muere a los días. En el tema de si hay peligro para la madre y para el bebé, pues bueno, tomas una decisión eh, lo más rescatable posible, que es salvar a la madre. Y y en el tema de las violaciones también está bien complicado, Carlos, porque al final, ¿en qué momento inicia la vida? ¿En qué momento podemos interrumpir la vida? En otros países, pues sabemos que hay pena de muerte y que se castiga con esa situación, algún delito. Tú eres asesino, pues te asesinan. Aquí todavía no se da esa parte, pero de verdad esos países estarán bien, de verdad el ser humano tendrá la facultad de quitarle la vida a otro ser humano, otro ser vivo, y en qué momento ya, como bien mencionas, es consciente el bebé o el feto o ya está teniendo esas actividades
químicas cerebrales como un ser humano. No sé exactamente en qué momento pudiera ser lo más correcto esta situación y realmente no tengo una postura definida. Habrá las personas que digan, hay que defender la vida a toda costa, lo que Dios nos mande, y habrá personas que digan, es tu cuerpo y puedes decidir, son tus decisiones. En antaño, ¿cuántas veces afectaba a las mujeres condenar su vida a una situación de un bebé? Y bueno, todo eso hablamos en un contexto de situaciones difíciles, pero ya surge la situación donde alguien se embaraza en cualquier situación de relación amorosa, de algo, una situación casual, y ya puede decidir terminar con este embarazo, todo en pro de no tener abortos ilegales y clandestinos que sean peligrosos para la persona que está practicando esto. De verdad, es complicado. Yo no le veo una postura firme todavía en el sentido de decirte esto está bien o esto está este, inclinado hacia una parte mejor. Creo que la mejor opinión la tienen primeramente, pues, quien nos está escuchando, quien está analizando, quien está opinando, y siendo más específico, pues las mujeres. Al final, quien va a tener esa personita o no la va a tener es la mujer, que es a quien biológicamente le toca esa parte. Pero también pueden surgir preguntas como dos personas, dos jóvenes, por relaciones, tienen un embarazo y el hombre sí quiere tener al hijo, pero la mujer es dueña de su cuerpo. ¿Ahí qué pasa? Lo dejo abierto esa pregunta. Tema muy complejo, Rodolfo. Finalmente, ambas partes, ambos padres son responsables previo a la inseminación, por poner el término ahí sobre la mesa. Existen muchísimos métodos, pero también existe un contexto de desinformación, aún en la actualidad, donde pudiéramos decir que está en todos lados o muy fácil, de muy fácil acceso. Ya no existe tanto el tabú como existía en otros tiempos. Existe una comunicación, existe una educación básica, existen métodos indefinidos en cuanto al número, vaya. En el seguro social te acercas y te dan preservativos. Las mujeres que tienen un alumbramiento en el seguro social por default va dentro del protocolo el que les sugieran o prácticamente que les insistan en colocarles un dispositivo intrauterino para el control de la natalidad. Entonces, creo que sí debe estar específicamente en las mujeres esta decisión. Tu cuestionamiento, la pregunta que dejas ahí abierta, me parece que tiene diferentes matices, perspectivas en base al criterio de cada persona, pero si el varón quiere tener un bebé y hay consentimiento previo para tener relaciones sexuales, y esto no se esclarece o no se comunica, creo que al final del día quien carga con la responsabilidad de criar y desarrollar en su cuerpo a una persona, a un bebé, sigue siendo las mujeres, vaya. En este sentido, tendría que venir muchísimas legislaciones, temas de criterio, cada cabeza es un mundo, Rodolfo. Me parece que se va avanzando. Yo celebro el tema de la despenalización hasta la semana 12 porque esto empodera a las mujeres que toman control sobre sus vidas y deciden tener una maternidad responsable, eh, contraste con otros tiempos donde la maternidad era un tema que no se podía decidir una vez que el producto o una vez que el feto estaba implantado en el útero. Insisto, hay muchos aristas, muchos criterios, las situaciones cambian. Actualmente hay algunas
imágenes de burla, algunos memes que decían, en los tiempos de uno, no se pensaba solamente en eso, ¿va? Y las familias tenían 8, 10, 12 hijos. Actualmente el índice o el promedio de hijos por pareja se ha reducido dramáticamente. El poder adquisitivo también, el tema de la globalización, el tema el consumismo, es mucho más caro actualmente dar una vida digna a nuestros hijos, precisamente porque va implícito eh, un, un- un sentir de comodidad o un estatus de comodidad al que la gran mayoría de las personas aspiran tener ciertos servicios, ciertas comodidades, accesos a educación, que en la antigüedad o en un par de décadas atrás, 2 o 3 décadas atrás, no eran tan necesarios en la percepción de las familias mexicanas. Entonces, esperemos que se siga legislando, esperemos que se pueda continuar con este proceso de una manera ordenada, de una manera en la que al final del día todos los estados estén alineados en una legislación que sea por el bien de la libertad femenina. Sí, Carlos, digo, estamos en una época envidiable para el desarrollo de la persona, por lo menos en nuestro país, en América, y la plenitud sexual que pueden vivir los jóvenes, hombres y mujeres, y de otras, y con preferencias heterosexuales y de diferentes preferencias, este, es muy abierta y creo que eso da un desarrollo correcto a las personas, el poderse desarrollar plenamente. Y al final las legislaciones, como hablábamos la semana pasada de la marihuana, se van dando por necesidades del avance social. Digo, al final, esperemos que el balance de las decisiones gubernamentales y las decisiones sociales siempre sea en pro de mejorar. Ahorita te digo, quedan muchos cuestionamientos. Poco a poco se irá legislando adecuadamente en cada situación, pero sí, digo, al final, qué bueno que queda ya asentada esa oportunidad para quien realmente lo necesita, porque habrá personas que se encuentren en un callejón sin salida y que esta ley sí pueda ayudarles a tener una mejor vida, qué bueno, y quien tenga de verdad la oportunidad de decidir algo diferente, ya pensándolo más tranquilamente, pues bueno, que lo haga. Pero al final las leyes deben ser para eso, para mejorar posibilidades de vida y pues qué bueno, digo, al final quien debe decidir es la justicia y las personas en pro de su vida, Carlos. Totalmente de acuerdo, Rodolfo. Empático ahí con esta parte de la legislación. Insisto, celebro que en el estado de Hidalgo tengan esta apertura, que ya sea una realidad y que se siga legislando en pro de esta corriente de igualdad y de libertad para las mujeres. Es mi comentario de cierre, Rodolfo. Sí, totalmente, y que ya las personas, las jóvenes ya no arriesguen su vida en una clínica clandestina para hacer este tipo de prácticas, y bueno, debe ser para mejorar la calidad de vida de la sociedad, digo, siempre entendiendo que los temas de moralidad, de bondad y de maldad siempre son sujetos a cuestiones culturales y debemos de entender los contextos que van cambiando la historia y al final esto es una victoria más para que las mujeres tengan una vida plena igual que un hombre, porque al final el hombre se puede desentender, se desentendía, varias situaciones. Se salía embarazada y se desaparecía y al final, pues el hombre quedaba libre, la mujer no. O la mujer se convertía en madre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 hijos y su vida era eso. Y hoy ya hay métodos anticonceptivos, ya hay otros métodos ya definitivos para que no puedan procrear. Y qué bueno, digo, al final la mujer es un ser humano muy valioso que debe vivir su vida en plenitud, Carlos. Ese es mi cierre. Y bueno, ya para pasar al tercer y último tema de la noche, pues bueno, un lamentable tema, el tema de Poli Olivares, de nombre Fernanda Olivares, y Fernanda Cuadra que el 12 de junio tuvieron ahí
un evento desastroso donde tuvieron ahí unas lesiones causadas por Diego Diego H. en su momento, y pues una situación otra vez de temas de descomposición social, Carlos, pero platícanos un poquito de ese caso, por favor. Sí, estuve investigando, era un tema obligado que creíamos queríamos abordar ya desde hace algunas emisiones anteriores. Hoy finalmente se entrega a esta persona, Diego Helguera. Lamentable, estas dos personas, Fernanda Cuadra y María Fernanda Olivares, alias Poli Olivares, dos chicas que asistieron a una fiesta, a una reunión donde asiste esta persona. Se presume que tenía una relación con Poli Olivares. Al parecer hubo alcohol de por medio, se excedieron por ahí en cuanto al consumo de estas sustancias, y en las diferencias y en el calor de las copas le piden a este personaje que se retire. Al parecer las amenaza, palabras altisonantes, eh, amenazas de muerte directamente hacia estas dos chicas. Y bueno, en los momentos siguientes salen a la calle, a la acera, a la cinta asfáltica, y este tipo aborda su vehículo Ford Fiesta de color blanco y bueno, las arrolla. De hecho, en los videos, que son eh, bastante duros, bastante traumáticos, muy fuertes, imágenes muy fuertes, te queda la impresión de que el tipo avienta el carro al conglomerado de personas que estaban ahí. Los demás alcanzan a esquivarlo, o sea, literal, ven acercarse al vehículo con intenciones de arrollarlos. Salen del parámetro donde viene el coche para arrollarlos. Y estas dos chicas se quedan pasmadas, probablemente por el tema de la sorpresa de qué está pasando, a quién es, por qué sucede esto, y pasa por encima de ambas personas. Y bueno, a Poli queda prensada, queda atorada, y la lleva arrastrando durante 200 metros aproximadamente, donde logra liberarse. este, y en este momento pues se desata la completa locura en esta zona, en la colonia Viaducto Piedad, en la alcaldía de Iztacalco. Estos temas se derivaron el día 12 de junio. Eh, muy complicado. Estas dos chicas llegaron a los hospitales, general, el Hospital General de Joco, perdón, y el Hospital Balbuena. Este chico no era un ejemplo, digamos, en cuanto a comportamiento vial. Del 2015 a la fecha acumulaba ya 11, 12 infracciones de diferentes rubros: manejo a exceso de velocidad, conducción en estado de ebriedad, invasiones de espacios prohibidos, ciclovías, estacionamientos fuera del contexto de la ley. Eh, un tema complicado. Esta persona, al parecer, se da a la fuga. Bueno, un tema importante es, una vez que se logra liberar Poli Olivares, el tipo regresa Rodolfo, y se detiene el vehículo justo por un costado donde se encuentra el cuerpo de Poli, y se queda observándola, no se baja en ningún momento a ayudarla. Quiero pensar que regresa para ver cuál es el estado, para no sé, ¿va? Y después arranca y se da a la fuga por varios días, y posteriormente termina entregándose a las autoridades, donde está ahorita en calidad de detenido, y donde el juez deliberó que tienen 3 meses para poder presentar toda la evidencia y poder cerrar la investigación, Rodolfo. Es el contexto general. Al parecer, la defensa, la defensa de Diego Helguera citaba en primera instancia que no debía presentarse como un feminicidio, puesto que no había una relación o no había un contexto donde existiera algún nexo entre estas dos personas, Poli Olivares y Diego Helguera. Sin embargo, después vienen pruebas, vienen argumentos, vienen testimonios donde dicen que en efecto tenían una relación, y el juez tiene a bien
presentar como feminicidio en grado de tentativa. Son los datos duros de lo que sucedió, imágenes muy fuertes, testimonios de los padres. Las dos chicas estaban en los hospitales. Hace apenas pocos días nos enteramos del sensible fallecimiento de Poli a causa de las lesiones infligidas por este tipo con su vehículo. Y bueno, lamentable, Rodolfo. Citabas de nueva cuenta el tema descomposición social. Durísimo, durísimo el tema, de nueva cuenta, una tragedia que nos toca abordar por acá para tratar de crear sensibilidad en usted, querida audiencia, para generar que seamos responsables de la crianza, del desarrollo, del acompañamiento de nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Rodo, ¿qué opinas tú una vez que conoces los datos duros de este terrible caso? Como bien manejamos el término descomposición social, porque no hay otra forma de describir la situación, una falta de empatía, una sociopatía totalmente brutal. Aquí algo importante es que un vecino tenía cámara, pero mi pregunta es, ¿cuántos eventos trágicos no suceden todas las noches en nuestro país con los jóvenes y no nos enteramos? Porque algunos no salen las noticias, algunos sí, algunos no hay video, pero aquí claramente se nota todo el reflejo de los males de la sociedad y en jóvenes que no estaban delinquiendo. Al final era una fiesta, había alcohol, no sabemos exactamente si drogas, pero al final se salió todo de las manos. ¿Y en qué momento alguien decide terminar una discusión, pasando por encima con un carro a las personas que estén ahí enfrente? Máxime si había una relación de pareja entre esta persona y esta Fernando Olivares, pues igualmente no entiendes cómo llega a ese punto una relación de noviazgo, una relación de amistad, una relación humana, de llamar la atención, los focos rojos que se pueden ir presentando. Yo me preguntaría, ¿ya tendría mucho tiempo esta relación? Sí, ¿no? Pues, dónde se conocieron, cómo ya, a veces se nos hace sencillo iniciar una relación con X o Y persona, o máxime para las muchachas que son quien tiene las de perder por el tema de la violencia de género, feminicidios, si ya tenía tiempo, ¿a poco, bueno, pensar en los focos rojos que pueda presentar una relación y una invitación para todas las jovencitas que vean signos de violencia? Cuando hay violencia en una relación, nunca se puede componer. A lo mejor esa persona, ese chavo, esa chava que está en una relación difícil, pueden cambiar, pero ya no en esa relación. Una vez que en una relación se pierde el respeto, se pierde la tranquilidad, la paz, ya no pega igual. Como bien dicen la frase clásica y trillada, se cae un jarrón y ya no pega igual. Tendría que esa persona tener la experiencia de perder una relación personal para en otra tener más madurez. Cuando en una relación ya hubo violencia, engaños, etcétera, etcétera, todas las situaciones complejas de una relación, cuando hay perdón a faltas ya muy graves, nunca, nunca se acaba. Entonces, es importante el amor propio, es importante el amar con desapego, es decir, que una relación dure hasta que sea una relación cordial. Cuando ya no, pues esos eventos pueden terminar mal, a lo mejor no tan mal como en esta situación, pero como siempre hablamos de los eventos trágicos, Carlos, este evento es una punta del iceberg de cómo están los jóvenes hoy en día. Poli, me parece, 25 años pierde la vida, no era una persona grande, o sea, estaba en la flor de la juventud, igualmente su amiga que todavía se está debatiendo entre la vida y la muerte, y pues creo que no es justo de parte de nadie atentar contra la vida y luego con esa hazaña, al final el video se ven las situaciones, pero gracias a Dios no es tan explícito para entender el infierno que vivieron en ese momento. No hay colores, no hay sonido. Y qué bueno, porque tan solo ver esas sombras, esos
blancos y negros, describen un terror que se vivió y es inaudito cómo puede pasar eso en nuestra juventud, en nuestra sociedad, y máxime que estamos hablando que son jóvenes viviendo la vida. Ni siquiera estamos hablando que son crimen organizado, que ya estaba premeditado, que tenía una carrera delictiva, no lo sabemos. Son jóvenes que se salen de control de sus emociones y miren lo que termina, Carlos. Rodo, las situaciones como esta llevan una complejidad importante. ¿En qué momento el alcohol logra gobernar o logra imponerse sobre la razón? ¿En qué momento una persona decide perder total humanidad para emprender un daño a su prójimo, independientemente de si son parejas o no son parejas, si son hombres, si son mujeres, si son de género no binario, etcétera? No una fiesta, por lo menos en lo que a mí me concierne, o por lo menos en mi entendimiento, desde mi perspectiva y desde mi verdad, la casa donde estaban, ¿quién era el responsable? ¿Quién, quién puso la casa? ¿Quién invitó a las personas? ¿En qué momento tú, desde ser el anfitrión, puedes perder completamente la responsabilidad de quién entra en tu casa y cuáles son las conductas que pueden llegar a generarse? Número dos, si en realidad existía una relación entre estas dos personas, entre Poli Olivares, María Fernanda Olivares, en paz descanse, y este muchacho Diego Helguera. eh, es un contexto, es un círculo, es una burbuja social donde hay más personas involucradas. Yo siempre he tenido la perspectiva de no ser eh, solapadores de una mala conducta. En el momento en el que nos convertimos en alguien permisivo, nos convertimos en cómplices. Rodolfo, ¿en qué momento este tipo se alteró, amenazó directamente contra la vida de estas personas y no hubo alguien que pueda decirle, hey amigo, cálmate, baja los decibeles de tu ansiedad, de tu enojo, piensa las cosas y tratemos de arreglarlo, vaya? Lamentablemente bajo esos niveles de alcohol, bajo esos contextos, esa euforia que se puede vivir ahí, se pierden muchas cosas. El respeto es lo primero que se pierde, pero posteriormente vienen situaciones que pueden derivar en tragedias, como lo que sucedió con estas niñas y como lo que sucede en muchas otras situaciones a nivel sociedad. La descomposición social comienza desde casa, desde el desentendimiento de los padres, el desacompañamiento, esa parte de centrarse en otras prioridades y ceder o abrir la puerta para que quien eduque a nuestros pequeños pueda ser la televisión, las redes sociales, los influencers, las series, la música. Lamentable, lamentable, lo hemos citado con anterioridad. Esta persona debe pagar, obviamente, el delito, debe enfrentarse a todo el peso de la ley. No existe una justificación, pero para nada. El tipo se entregó y dijo textualmente, yo lo hice, yo las arrollé, yo las amenacé, eh, totalmente desprendido de la humanidad, vaya. Y nadie merece, por el contrario, independientemente de las actitudes que tomen o de las palabras que puedan decir, eh, tener un final como el de estas dos chicas, vaya, en el mejor de los casos donde pueda recuperarse Fernanda Cuadra, ¿cómo va a ser su vida? Este episodio tan traumático, no solamente para ella, sino para todo el contexto familiar, la pérdida de Poli Olivares bajo una circunstancia como estas, debe ser un foco rojo en cuanto al tema social en el que estamos inmersos todos los ciudadanos, Rodolfo. De por sí la vida es complicada y nosotros nos las complicamos en nuestras relaciones humanas. Muy lamentable y desgraciadamente otra injusticia más, otra violencia de género, otro feminicidio. Y debemos pensar en cómo
cómo rescatar este evento de manera en que trabajemos en pro de nuestros jóvenes. ¿Qué estaría pensando este Diego? ¿Qué tendría en la cabeza? ¿Qué prioridades? Parece que hablan que le gustaban las armas, como bien dices, las series que ves, la música que escuchas y cómo se idealizan ciertas figuras y ciertos comportamientos, tanto del hombre de querer ser de alguna forma, como de las mujeres de querer cierto tipo de pareja para impresionar, para en el tema de imponer, de una pareja que imponga. Y a veces esas situaciones, eh, pues no están bien. Al final, las relaciones deben ser de respeto, de amor, de cordialidad, de relación, de logros en conjunto. Y también cuando las relaciones se construyen nada más en la fiesta de niveles incalculados de alcohol en exceso y a lo mejor otras sustancias, pues bueno, hay que ponernos a pensar cómo prevenir estas situaciones que muchachos sanos que no tenían ningún problema, pues ahora están inmersos, una joven fallecida, otra joven debatiéndose entre la vida y la muerte, y un joven que va a pasar pues, prácticamente toda su vida en la cárcel, Carlos. Yo no sé, Rodo, si sano sea la palabra adecuada, vaya. Este, todos fuimos jóvenes. Hay jóvenes que vienen aprendiendo, que vienen creciendo, que vienen acumulando experiencias. Eh, a mí no me parece natural que una persona sana tome una determinación como esta, desde la cantidad de alcohol a ingerirse, desde la pérdida del autocontrol, desde el contexto, desde el resto de las personas que estaban inmersas en ese ambiente donde nadie tomó la batuta o el protagonismo de prevenir, de decirle bájale, los propios amigos, quién era este chavo dentro de ese círculo, qué hicieron las chicas Poli y Fernanda Cuadra como para que este tipo pudiera tomar una actitud así de agresiva e independientemente de las actividades o de las palabras que hubieran citado, nadie lo detuvo, nadie tuvo a bien acercarse para poderlo prevenir. Él se fue en su idea, en su locura, en su enojo, en su agresividad y decidió emprender una una agresión directa donde perdieron la vida hasta este momento ya Poli Olivares y también está debatiéndose por ahí la señorita Cuadra. Eh, muy lamentable, no hay ninguna justificación, vuelvo a citarlo, pero sí hay muchos temas que deben despertarnos esa curiosidad, esa alerta, esa necesidad de seguirnos involucrando por el bien de mis hijos, por el bien de tus hijos, por el bien de todas las personas que vienen creciendo detrás de nosotros. Debemos tener un sentido de humanidad, debemos tener un sentido de civilidad mucho más afilado. Eh, no necesariamente te marca la música que escuches, las series que ves. Puedes tener el criterio adecuado para saber que es ficción, que ese no es el camino que tú quieres seguir. Y puedes apreciarlo y puede gustarte la música que tú quieras, pero eso no significa que tengas que comportarte como un capo, que tengas que comportarte como un abusador, como alguien que sobaja a las mujeres, como alguien que denigra, como alguien que es agresivo. Eso es lo que no debemos permitirnos, debemos fortalecer el criterio de nuestros pequeños. Así es, Carlos. Mi comentario para cerrar este tema y ya cerrar capítulo, eh, debemos ver la manera en que protejamos a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres. Eh, Debemos buscar la justicia en este caso para Poli y para Fernanda. Justicia. Debe de pagar de la manera legal y adecuada este Diego lo que hizo y gobierno y sociedad construir la manera para que estas situaciones no pasen. De verdad, algo innecesario, algo ilógico, donde los jóvenes supuestamente van a divertirse y donde no había ningún tipo de enfrentamiento de nada, o sea, fuera totalmente de contexto pasando estas situaciones. Son cosas que no deberían pasar, son cosas que no deberíamos estar platicando y pues desgraciadamente ahí está. Ojalá y se haga verdadera justicia para estas muchachas y que de verdad quede un precedente para que puedan evitarse este tipo de atropellos, este tipo de
de violencias, Carlos. Totalmente. De nueva cuenta, una invitación. Sé que ya puede sonar trillado, pero no cesan este tipo de casos. Implica responsabilidad por parte de los tutores, de los padres. Implica acompañamiento, implica imprimir un criterio adecuado, implica llevar de la mano a las personas que dependen de nosotros, implica involucrarnos, el no pasar desapercibido si ves alguna circunstancia. En muchas situaciones eh, uno puede decir, no es mi problema, no es conmigo, a mí no me está afectando, yo para qué me involucro. Creo que precisamente esa apatía es la que genera que se pueda exponenciar este tipo de casos. No sabemos si alguien hubiera podido evitarlo, si alguien le toca el hombro y le dicen, cálmate, cálmate, Diego, no es así, va, no, no es como lo estás interpretando, piensa las cosas. Obviamente nadie piensa que su vecino, su amigo, el que está a un lado de ti en la fiesta pueda cometer una atrocidad como esta. Pero me parece que uno es el responsable también de poder influir en las personas de una manera sutil, si quieres considerarlo de esta forma, y los invito a que hagamos eso. Si ves alguna situación en la que esté a bien, sin arriesgarte, sin exponer tu propia integridad, y puedes apoyar, puedes ayudar a que algo alguna tragedia, alguna situación pueda ir a peores, tomemos esa responsabilidad. Los invito. Así es, Carlos. La verdad, tu comentario muy acertado y al final me hace pensar, bueno, si ya este muchacho estaba con una actitud negativa y ya se iba, ¿para qué salieron todos a la calle a hacer más grande el problema? Digo, muchas cosas pueden pensarse. Pero bueno, Carlos, pues ya estamos rebasando la hora. Eh, Temas muy complicados y temas que están pasando hoy en México. La verdad, muy buen análisis. Y bueno, pues seguimos ahí, agradeciendo sus opiniones, sus vistas, sus likes, y seguimos con esto, tratando de equilibrar el mundo con los comentarios de todos y con el análisis que estamos haciendo aquí, Carlos. Que tengas una excelente noche. Gracias a todos. Siempre es un placer poder verlos a través de los lentes de Equilibrium. Eh, Muy agradecido. Estamos viéndonos pronto con los siguientes temas. Suscríbanse, denle like, compartan, Hasta luego. coméntenos ahí qué necesitan. Hasta luego.